final, que es toda la parte como del cálculo, lo que es límites, un poco el concepto de continuidad, derivadas, integral, ¿cierto? Hoy pues nos corresponde el tema de límites y vamos a considerar dos espacios métricos llamémoslos S y su respectiva métrica, vamos a ponerle D sub S, y pues análogamente T con D sub T. ¿Vale? DS y TT son las métricas de cada uno de los espacios S y T. Supongamos que A es un subconjunto de S y consideremos una función f perdón, ya volví, y consideremos una función f que va de A en T, tal cual como está eso. Entonces, esos van a ser como los ingredientes con los que vamos a trabajar hoy. Sin embargo, pues cuando uno trabaja en una métrica usual o cuando uno está trabajando en límites de funciones reales, pues la métrica va a ser justamente el valor absoluto, la distancia del punto al origen, ¿cierto? Entonces voy a hacerles una demostración general y voy a hacerles una demostración también pensando que fueran funciones reales. Y vamos a ver pues que es simplemente una manera de escribir, ¿cierto? Les presento ambas versiones por si están leyendo alguna literatura y se encuentran con cualquiera de ellas y para que entiendan esto de qué va. Entonces lo siguiente, vamos a ver la definición. Si P es un punto de acumulación, de ese subconjunto de S, y B es un elemento de T, la notación límite cuando X tiende a P de f de X igual a B significa que entonces la definición del límite es límite cuando X tiende a P de f de X igual a B es equivalente a tener que para cada epsilon mayor a 0 existe un delta mayor que 0 que satisface que la distancia en T de f de X hasta B es menor que epsilon siempre que bueno, en este caso es más cosas, X sea un elemento en A, X sea diferente de P, y con las que nos quedamos para la extensión en las funciones reales, que la distancia en S, en el conjunto de salida, entre X y el punto a donde está tendiendo el límite, es menor que delta, ¿vale? Entonces básicamente uno en variable real, uno esto lo podría escribir como la distancia de f de x al límite es menor que epsilon si la distancia de x a p es menor que delta. Claro, para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que satisface esta condición. ¿Vale?
Es importante el x distinto de p más que nada para la notación. Es verdad que si nos vamos al cálculo de los límites, uno busca eliminar cualquier tipo de indeterminación y lo que hace uno es, desde un punto de vista operativo, reemplazar la variable a la que está atendiendo el límite en esa función, ¿cierto? Y es por eso que el punto al que esté tendiendo el límite no necesariamente tiene que ser un elemento del dominio de la función. ¿Listo? Y pues yo creo que esto es importante escribirlo, esta observación. La definición formaliza la idea intuitiva. De que f de x puede hacerse tan próximo a b como lo queramos. Y aquí es lo importante siempre que elijamos un x suficientemente próximo a p Bien, esto que acabamos de decir lo podríamos graficar nosotros. Vamos a ver, supongamos que nosotros tenemos por acá un conjunto A, supongamos que por acá nosotros tenemos un conjunto T, recuerden que A es un conjunto de S, tenemos una aplicación f de A en T, por aquí hacemos una bolita, por acá ponemos el P, por acá ponemos la X. En este lado lo que hacemos es esa misma bola, pues está el B, es lo más grande que puede escribir. Está el B, está el f de x, y entonces lo que hace es esta función enviar ese x en la función f de x. Ahora, alguna cosa que podemos observar acá, esta parte, que voy a pintar como en azulito, satisface la condición, que es una bola en S, se concentra en P, intersectado en A. ¿Por qué necesitamos que P sea un punto de acumulación? Para que tenga sentido considerar puntos puntos X que pertenezcan a suficientemente próximos a P, distintos a ellos. De todas maneras, como se los dije antes, no se requiere, aquí pinté un P ahí dentro de A, pero no es necesario que P pertenezca al dominio de F, ¿cierto? Es decir, que si nosotros tomáramos esta aplicación, es posible que ni siquiera exista esa función. Y eso lo podríamos hacer incluso con una gráfica más sencilla que esta, pensando un poco en lo que daría uno en un curso de cálculo diferencial. Cuando nosotros definimos una función,
Vamos a llamar esto un x sub 0. Y pongamos que ese punto es y sub 0, ¿cierto? Entonces, según como está graficado eso ahí, según como estoy graficando eso ahí, x sub 0 no pertenece al dominio de la función f, si toda esta cosa es f de x. Sin embargo, el límite, cuando x tiende a x sub 0, de la función f de x, es un y sub 0. Entonces de ahí salen esa cantidad de problemas que le ponían a uno en cálculo diferencial, de que a pesar de que la función no era continua, existía el límite, entonces redefinir esa función para remover esa discontinuidad, ¿cierto? Por lo tanto, no es necesario que P pertenezca al dominio de F, y tampoco, como lo estamos viendo acá, es necesario que B sea un elemento del recorrido o rango de la función, ¿cierto? Que aquí ni x0 es del dominio, ni y0 es del recorrido. O sea, y0 no es un elemento de la imagen de esa función f. Entonces, con el siguiente teorema, buscamos relacionar los límites de funciones con los límites de sucesiones convergentes. Entonces veamos que lo que nosotros estamos haciendo acá es de alguna manera unir todos esos conceptos que vimos durante 2 semanas y estamos de alguna manera buscando una aplicación real, y pues una de esas aplicaciones es exactamente el, el concepto de límite. ¿Qué nos dice ese teorema? Lo mismo de siempre, vamos a suponer que tenemos un punto de acumulación de ese subconjunto de S, ¿se acuerdan que era un subconjunto de S? Y por otro lado, nuevamente que B es un elemento de el conjunto de llegada, entonces vamos a tener que el límite cuando x tiende a P de f de x es igual a B, si y solo si el límite cuando n tiende a infinito de f evaluado en un x sub n es igual a B. Esto para cualquier sucesión x sub n de puntos claramente del conjunto, quitando ese punto de acumulación que converja a entonces lo que nos dice esto que
si el límite cuando x tiende a p de f de x igual a b, entonces el límite cuando n tiende a infinito de f evaluado en todos los elementos de una sucesión de elementos, salvo el punto de acumulación de A, coinciden entre ellos. Bien, entonces vamos a hacer la demostración. Recordemos que vamos a partir en esta dirección, veamos si todos los pasos son equivalentes y pues podemos dejar solo uno si es necesario dar la vuelta. Entonces lo que vamos a suponer acá es que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a b. ¿Qué nos decía la definición del límite? Y de hecho es la única herramienta que nosotros tenemos ahora para arrancar y ver qué más ingredientes podríamos ir utilizando. Entonces esto lo que nos decía era que para cada epsilon, bueno, lo voy a escribir incluso con notación de conjuntos, mejor para no escribir tanto. Para cada epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de f de x, voy a ver si me cabe todo en esta línea, menor que epsilon, siempre que x sea un elemento en A, y, por ejemplo, que la distancia de ns de x a p sea menor que delta. ¿Vale? Eso aquí se los pongo porque recordemos que como de S y T son espacios métricos, las medidas inducidas en ese espacio métrico de S y de sub T pues satisfacen ciertas condiciones y una de ellas es que deben ser mayores que 0, ¿cierto? O mayores o iguales a 0, en el caso de que ambas condiciones. Johan, disculpa que te corte un momentito. No sé si viste la pregunta de Diago o me perdí si es que le explicaste. Ah, no, no lo he visto. Sí, o sea, porque veo que vas a usar esos elementos. Entonces, Diago en el chat ponía qué es el epsilon y delta o qué representa. Ya, perfecto. Gracias, Gaby. Ya. Listo, entonces. Esos epsilon los podríamos ver como un radio. Veamos la afirmación x menos, bueno, la afirmación, por ejemplo, ds xp menor que delta. ¿Vale? Entonces, recordemos que eso no estamos nosotros restringiendo esto a ningún espacio métrico, estamos trabajando en cualquier espacio métrico. Si estuviéramos en los reales, pues podríamos usar esa distancia que sea el valor absoluto que usamos, por ejemplo, como x menos p, ¿cierto? Claramente esa función de valor absoluto es mayor o igual a 0 y satisface la desigualdad triangular y entonces podríamos demostrar fácilmente que R dotado del valor absoluto es un espacio métrico. Listo. Entonces, ¿por qué me bajo allá? Para explicarte esto y no ponerme a hacer bolas. O sea, me refiero a no hacer circunferencias, que allí las cosas se van a volver más complejas. Entonces, nosotros tenemos que x menos p es menor que delta. Bueno, lo podría también escribir. Si x menos p es menor que delta, entonces f de x menos el límite, que lo habíamos llamado b, es menor que epsilon, ¿cierto? Si nosotros de alguna manera aplicamos esa definición que habíamos visto para las propiedades de valor absoluto, nosotros lo que podemos hacer acá es que generamos un intervalo de alguna manera con radio delta, ¿listo?
Entonces, lo que estamos hablando, esto se podría asociar un poco con lo que se hace en programación, que es la tolerancia para la solución numérica de cierto tipo de problemas. ¿Listo? Entonces, lo que hacemos nosotros acá es considerar un intervalo de tolerancia. Nuestro intervalo de tolerancia es digamos, podríamos llamar que nuestra tolerancia en el eje X es delta, y de alguna manera, pues eso tiene un efecto cuando nosotros tomamos la imagen de esa función y tendríamos como una tolerancia en el eje Y epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que existir alguna función que todos los puntos que están acá los envía en puntos que están aquí en este otro lado. O bien, si los puntos están acá, es porque necesariamente tienen que estar en un intervalo acotado por delta, como es x menos p. Bien, es decir, la distancia de x a cualquiera de esos elementos siempre tiene que ser menor que delta. Entonces, lo que hacemos acá es jugar con vecindades de los puntos de acumulación del conjunto de salida o del subconjunto de salida A, y que nos mande todos esos puntos de ahí a puntos en la imagen de la función mediante la función. Entonces, ¿por qué les decía que esto se parece a las cosas, a los problemas a los problemas numéricos? No sé, o sea, cuando uno está haciendo, por ejemplo, el método de bisección que usa el teorema de Bolzano, que lo vamos a ver hoy, si todo alcanza, recordemos que si hay una función que cambia de signo en un intervalo, pues entonces es porque ahí esa función es continua, entonces necesariamente esa función tiene que tener al menos una raíz, ¿cierto? Entonces uno empieza a encajonar esa raíz partiendo la longitud del intervalo en trozos de 2, y lo que empiezas a decir es, bueno, yo tomo la imagen de ese elemento, ¿será que ese elemento me cae dentro de esa zona de tolerancia? Como ese elemento está por fuera de la zona de tolerancia, sigo dividiendo, buscando que se siga satisfaciendo el teorema de Bolzano. Entonces de eso se trata. En bolas, pues entonces escoger una bolita en A, en el conjunto de salida, y la imagen de esa bola debe ir al conjunto de llegada, debe ser una bola en el conjunto de llegada también. Entonces, pero creo que con intervalos se entiende más. No sé si, Diego, te sirvió de algo la explicación o si tienes alguna otra pregunta. Perfecto, Diego. Y no te preocupes que no es ninguna molestia. Antes, discúlpame porque, como siempre les he dicho, tengo la pantalla del computador que últimamente ya la prendo más al frente y me siento un poco retirado con la tableta y me pongo a hablar solo. Entonces, gracias, Gaby, también por haberme recordado. Bien, entonces, voy a volver a retomar en lo que estábamos haciendo. De alguna manera, o sea, ese delta y ese epsilon también lo que nos está midiendo es la proximidad, o sea, que nosotros tenemos que garantizar la existencia de un intervalo o de un radio, dependiendo desde el punto de vista que lo veamos, donde todos los puntos caigan cercanos ahí. Porque imagínate que un punto que está cercano a la tendencia que estamos eligiendo quede por fuera de ese intervalo, pues entonces claramente ese no es el valor del límite. Bien, ya ahora que hagamos la demostración cuando estemos haciendo álgebras de límites, y usemos una de las demostraciones que les voy a hacer, o dos incluso mejor para que les quede más clara, las voy a hacer en R con valor absoluto, como para que visualicemos y entendamos mejor este tema. A veces cuando estamos hablando solo de métricas, no pareciera tan sencillo. ¿Listo? Entonces recordemos que en el teorema que nosotros queríamos probar hace un momento, nosotros vamos a partir del hecho de que el límite cuando x tiende a p de la función f de x es igual a b. ¿Listo? Y queremos llegar que para toda sucesión de puntos del conjunto A quitando ese punto de acumulación p,
el límite cuando x tiende a más infinito de f evaluado en cualquier elemento de esa sucesión también coincide con el límite. Y entonces fíjate que es justamente lo que estábamos intentando graficar hace un momento. Cualquier elemento que converja o que tienda, mejor para no hablar con otra terminología, a ese punto de acumulación, ese épsilon y ese delta son números muy pequeñitos, ¿cierto? Son, si lo pensamos desde un punto de vista computacional, si nosotros queremos dar buenos resultados, pues entonces tenemos que permitir una tolerancia bastante pequeña, ¿cierto? Entonces estamos haciendo unas bolas con radios muy pequeñitos, y entonces si nosotros encerramos ese punto al que está tendiendo el límite o ese punto de acumulación del conjunto, pues lo que esperamos es que todos los valores que estén alrededor de ese punto de acumulación, pues caigan también en una bolita, pero en el conjunto de llegada. Y eso es justamente lo que nos está dando este teorema. Porque vamos a construir una sucesión donde cualquier elemento de ahí, la imagen de cualquier elemento de ahí también tienda a lo mismo. Vale, entonces, si el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a b, entonces lo que tenemos es que para cualquier épsilon mayor que 0, y esta es la definición formal de límites, ya estás, Diego, otra vez, que acabo de ver un mensaje ahí en el chat. Gaby, ya ha ingresado Diego otra vez, que veo un mensaje que lo botó la red. Ah, listo, listo, gracias. Vale, entonces, para todo épsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que la distancia en el conjunto T de f de x al candidato a ser límite, ojo, a ese b que es el límite, ¿cierto? El que estamos suponiendo nosotros que es el valor del límite, es menor que épsilon siempre que x sea un elemento en A. O no vamos a confundir, fíjense, recuerden que A era un subconjunto de S, ¿cierto? Tomamos un elemento ahí, pero no implica que A tenga que ser todo el dominio de la función, ¿listo? Entonces eso es importante. Y por otro lado, que 0 sea, bueno, eso lo ponía yo ahora de cajón, pero la distancia en S de x a p sea menor que delta. Y lo que les comentaba es que pues todas esas distancias claramente son mayores que 0, ¿cierto? Porque son medidas. Uno de los teoremas que vimos ayer nos decía lo siguiente, lo vamos a utilizar ahora. Creo que fue de los últimos, o el penúltimo que vimos. Decía, dado un espacio métrico, lo voy a escribir acá. Es que quiero que esta demostración quede. No estoy hablando para escribirles esto más rápido.
Entonces nos dice, da un espacio métrico y T un subconjunto de ese espacio métrico. Si además P es un punto adherente de T, entonces existe una sucesión de puntos de T, que vamos a llamar X sub n, que convergen a ese punto adherente. Entonces recordemos que un resultado, que creo que Rubén nos preguntó y por suerte veo que lo voy a necesitar, yo les decía que si es punto de acumulación, entonces A menos ese punto de acumulación es adherente, ¿cierto? Entonces justamente vamos a usar este resultado como P es adherente. Bueno, P es punto de acumulación de A. Y si es punto de acumulación, es adherente al conjunto A sin ese punto de acumulación. Entonces, por el teorema que está acá, que lo vimos ayer, si P es punto adherente, entonces existe una sucesión de puntos que converge a P. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, existe una sucesión X sub n en ese conjunto. Veamos, P es punto adherente en T. Luego la sucesión es de puntos de T. Como P es punto adherente en A menos P, pues existe una sucesión X sub n en A menos P que converge al punto P. ¿Listo? Y entonces para el delta de la definición del límite, para ese delta que es un número mayor que 0, existe un entero n tal que n, esto ya es por definición de la convergencia, tal que n mayor o igual a n implica que la distancia de xn a ese punto P es menor que delta. Entonces ya tenemos esta condición. Y esto implica que la distancia de f de xn a b es menor que epsilon. Ojo, elegimos unos n's en particular para n mayores o iguales a n. ¿Sí? Permítanme, yo me devuelvo una cosa. Fíjense que la definición del límite nos dice, si esto sucede, entonces esto sucede. ¿Vale? Veamos que la distancia en t es menor que epsilon si la distancia en s es menor que delta. Entonces ya encontramos un conjunto que un elemento que satisface eso. Y es un x sub n. De hecho, todos, ¿cierto? Entonces todos los x sub n satisfacen esa condición. Si satisfacen esa condición, esos x sub n es uno de esos x que nos ponen ahí en esta bolita que yo estoy subrayando aquí en azul. Luego, si se satisface eso, se satisface esta cosa de acá para x igual a x sub n. Bien, entonces eso es justamente lo que está escrito ahí. Pero resulta que por definición del límite, lo que nos está diciendo es que la sucesión de los x sub n tienden a b. Por lo tanto, listo. Y entonces,
lo que tenemos es que esta primera implicación está aprobada. ¿Por qué? Porque nosotros exhibimos una sucesión arbitraria, ojo, esa X sub n es una sucesión arbitraria de puntos de A menos P que converge hacia P. ¿Sí? Partiendo de dónde, ¿qué era qué era esta primera implicación? Si el límite cuando n tiende, perdón, si el límite cuando x tiende a P de f de x es igual a B, entonces, para toda sucesión, x sub 1 de puntos de A menos P de puntos de A menos P que converge hacia P, el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a B. Y esto fue justamente lo que nosotros escribimos en estas dos. Uy, perdón. Muy bien, pues entonces con esto nosotros ya vamos a probar ahora el recíproco o esa segunda implicación. Entonces esto lo vamos a hacer por contradicción. Y parece ser ahora una costumbre o una moda que cada vez que nosotros tengamos sucesiones, pues entonces construyamos algún elemento que no satisfaga esa condición para llegar a esa contradicción. Entonces vamos a suponer que el límite, bueno, lo voy a escribir acá resumido porque ya he repetido mucho lo mismo, que si el límite cuando n tiende a infinito de f de xn es igual a b, entonces el límite cuando x tiende a p de f de x es igual. Entonces lo que nosotros vamos a suponer es que esto es verdad y que esto es falso para junto a las dos llegar a una contradicción. Entonces, si el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a b es una afirmación falsa, entonces para algún, vamos a negar eso, ¿cierto? Para algún épsilon mayor que 0 y todo delta mayor que 0, ¿sí? Recordemos que era para todo épsilon mayor que 0 y existe un delta mayor que 0, entonces estamos negando eso. Para algún épsilon mayor que 0 y todo delta mayor que 0, existe un punto x de A donde esa de x, de hecho así lo vamos a hacer, puede depender de delta. Recordemos que los deltas viven en ese mundo donde están las x, ¿cierto?
y ese x de A es tal que la distancia en S de X a P menor que delta, pero implica la negación de lo que se tenía antes. Si la distancia en S es menor que delta, cuando el límite es verdad, entonces la distancia en T es menor que epsilon, pero como la vamos a negar por la propiedad de tricotomía de los números reales, negar un menor estricto es quedarnos con la posibilidad de que sea mayor o igual. Pero justamente esto, lo que nos dice acá es que hemos obtenido una sucesión que converge a P, pero la sucesión de la imagen de esos elementos, de esa sucesión, no converge, perdón, hacia B, lo cual contradice la hipótesis. Bien, entonces encontramos una sucesión XN que converge hacia P, pero la imagen no converge a B. Y recordemos que el teorema, voy a volver a devolver por acá, bla, 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 espérate. Si la imagen converge a B, entonces debería pasarnos esto. Nosotros utilizamos este camino negado, negamos esto, para poder construir esa sucesión que nos dio esa contradicción con la hipótesis del problema. Y pues este teorema, junto con el primer teorema de límites que nosotros vimos ayer, que, espérate, yo reviso cuál era, por si quieren se los escribo. La que decía una sucesión xn de un espacio métrico S puede converger hacia un punto S a los 1. Entonces, si converge hacia un único punto, pues entonces estos dos teoremas prueban que una función no puede tener límites diferentes, y de hecho creo que lo voy a escribir. Una función no puede tener límites distintos cuando x tiende a p. Entonces es un resultado súper importante porque nos relaciona el concepto de sucesión, de construir una sucesión alrededor de un punto de acumulación del conjunto A, y nos prueba directamente la unicidad del límite. Sería muy complejo trabajar con funciones que, dependiendo del lado que uno lo mire, el valor vaya a cambiar, ¿cierto? Entonces, pues como ya sabemos nosotros calcular límites o ya sabemos las propiedades del límite, pues vamos a ver algunas cosas de álgebra de límites. Entonces, una de las propiedades de los límites, bueno, claramente f y g, dos funciones definidas en un voy a poner para no perder como esa esencia, entonces sean f y g
funciones definidas en un subconjunto de A un subconjunto A, no nada de ser que es subconjunto A de un espacio métrico S, D, y el otro ingrediente es el punto de acumulación y supongamos que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a y el límite cuando x tiende a p también, pero de la función g de x es igual a b. Bien, entonces, no sé, la primera propiedad, y de hecho les voy a dejar solo esto, entonces, el límite cuando x tiende a p, por ejemplo, de, no sé, f de x por g de x es igual a por b. Bien, entonces nosotros tenemos esta hipótesis y vamos a concluir que el límite del producto de esas dos funciones es a por b. Estas demostraciones son sencillas, pero son súper interesantes porque pues hay que ir construyendo esos epsilon, ¿cierto? Entonces si uno logra mostrar la existencia de esos epsilon, pues entonces se va generalizando la idea y se cumple la definición del límite, porque recordemos que límite cuando x tiende a p de f de x es igual a a, es equivalente a tener que la distancia entre de f de x menos a es menor que epsilon si la distancia en S de x menos p es menor que delta, ¿cierto? Entonces, si uno logra exhibir esos epsilon que satisfagan esa condición, pues queda hecha la prueba, ¿cierto? Entonces, la demostración para algún epsilon dado ese epsilon comprendido entre 0 y 1, consideremos un segundo epsilon, o llamémoslo un segundo número, que satisfaga también esa condición. ¿Listo? Entonces existe un delta mayor que 0, tal que si x es un elemento en A y la distancia de x a p es menor que delta, voy a omitir ya los espacios los espacios métricos en los que vive cada métrica, ya sabemos para no tener que escribir tanto, ahí sería d sub s, aquí, d sub s de xp menor que delta, pero voy a intentar omitir eso como para no escribir tanta cosa, porque si no es demasiada notación y eso puede llegar a confundirme. Entonces existe un delta mayor que 0 tal que si x está en A y la distancia de x a p es menor que delta, entonces f de x menos a en valor absoluto, o en esa distancia, ¿cierto? Es menor que epsilon primo. Vamos a aterrizar esto, incluso podríamos acá haber trabajado directamente con valores absolutos y lo podemos extender si quieren ustedes para no escribir tanto.
Creo que era lo que yo quería. Esto sería x menos b. Entonces, la distancia de f de x a a es menor que epsilon prima y la distancia de g de x a b es menor que epsilon prima. Entonces, recordemos que la definición del límite, como límite cuando x tiende a p de f de x a es igual a a, la definición del límite nos dice que para todo epsilon, independientemente del valor de epsilon, existe un delta. Ahora, para efectos de la demostración, como nosotros sabemos que para cualquier valor de epsilon mayor que 0 se cumple una condición, pues vamos a elegir un epsilon que esté entre 0 y 1. Y como ese epsilon está entre 0 y 1 es mayor que 0, también existe un delta. Lo mismo pasa para el límite cuando x tiende a p de g de x igual a b. Pues entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta ta. Pues entonces vamos a elegir un epsilon en particular entre 0 y 1. Ahora, ¿cuántos epsilon existen ahí? Pues infinitos. Entonces no es que estemos solo demostrando un caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La idea es mezclar las desigualdades que nosotros sabemos para poder concluir cosas que es lo que esperamos, ¿cierto? Entonces vamos a reescribir esa función f de x y la vamos a escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir f de x como a, bueno, de hecho lo voy a escribir así, f de x más a menos a. Son iguales, sí, porque a menos a es 0. Ahora, por propiedad conmutativa, asociativa de los números reales, pues nosotros podríamos conmutar acá esto de la siguiente manera. ¿Cómo nos conviene escribirlo? Vamos a escribirlo así, a más f de x menos a. ¿Vale? Y por la desigualdad triangular, esto es menor que a en valor absoluto, claro está, más el valor absoluto del siguiente sumando, que es este. Bien. Pero resulta que f de x menos a en valor absoluto es menor que epsilon prima. Luego esto es menor que el valor absoluto de a más epsilon prima. Pero recordemos que elegimos esos epsilon prima de forma tal que esos epsilon prima sean menores que 1, ¿cierto? Por lo tanto, esta desigualdad de acá es menor que a más 1. Bien. Por lo tanto, ¿qué es lo que concluimos? Que f de x es menor que a más 1. Y con esto entonces vamos a escribir ahora, recordemos que lo que nosotros queremos probar es que el límite, cuando x tiende a p, de f por g es igual a a por b, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos relacionar en valor absoluto f o en una métrica, en una instancia, f por g menos a por b, y esto se mantiene x menos p en valor absoluto. Estos serán los menores que epsilon, estos serán los menores que delta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es construir justamente una expresión para esto que está dentro del valor absoluto, luego tomamos valores absolutos, utilizamos las cotas que nos da la hipótesis y vemos a ver a qué llegamos. Entonces esto es f de x, g de x, menos a por b. Esto lo vamos a escribir como f de x, también vamos a sumarle 0, f de x, g de x, pero vamos a sumarle un 0 que nos sirva, que sea un factor común de f, y necesitamos aquí, entonces vamos a poner lo siguiente, bf de x negativo más bf de x positivo, y seguimos escribiendo menos a por b.
Estas cosas que están en la mitad son 0, por lo tanto, la igualdad se satisface, ¿cierto? Y entonces lo que hacemos acá es asociar estas dos primeras, sacamos factor común, vamos a asociar, espérate, f de x, e de x menos b, f de x más bf de x menos a por b. Entonces, en la primera sacamos como factor común el f de x, factor común de g de x menos b. Recordemos que en valor absoluto g de x menos b es menor que epsilon prima, ¿cierto? Porque por la hipótesis, el límite cuando x tiende a p de g de x es igual a b. Entonces, para cualquier epsilon mayor que 0, la distancia de f de x de g de x a b, perdón, es menor que epsilon, pero nosotros ya elegimos un epsilon, que ese epsilon lo elegimos entre 0 y 1 y lo llamamos epsilon prima. Y acá si sacamos la b, pues justamente nos va a quedar el otro límite que cumple exactamente la misma historia o carreta que les acabé de contar. El límite cuando x tiende a p de f de x es igual a a, por lo tanto sabemos controlar la distancia de f de x a a. Listo. Luego, como estas dos expresiones son iguales, bueno, la voy a poner f de x, g de x menos a por b es igual a f de x, g de x menos b más b por f de x menos a, pues entonces también lo serán sus valores absolutos. Entonces el valor absoluto de f de x, g de x menos a por b debe ser igual al valor absoluto de f de x, g de x menos b más b por f de x menos a. Bien, entonces, por desigualdad triangular, tenemos dos expresiones, 1 y 2, ¿cierto? Esta es la primera y esta de aquí es la segunda. Pues entonces, por la desigualdad triangular, nosotros tenemos que esto de acá, lo voy a poner aquí a la izquierda, es menor o igual que el valor absoluto del primer sumando más el valor absoluto del segundo sumando. Pero por propiedades del valor absoluto, el valor absoluto del producto es igual al producto de los valores absolutos. Esto es igual a f de x por e de x menos b más valor absoluto de b por f de x menos a. Ahora, si me permiten, me regreso un momento. Cuando hicimos esta pruebita acá, pues era pensando en lo que íbamos. ¿Qué demostramos nosotros acá? Bueno, pues lo que demostramos es que el valor absoluto de la función f de x es menor estricta que el valor absoluto de a más 1. Entonces memorícense esto para que lo apliquemos abajo. Acá tenemos justamente ese valor absoluto de f. Entonces el valor absoluto de f es menor que el valor absoluto de a más 1, ¿cierto? Y resulta que esta cosa, g de x menos b, vuelvo y cuento la misma historia, aparece en un límite. Justamente el límite cuando x tiende a p de g de x igual a b. Entonces para todo epsilon mayor que 0 existe un delta. Ok, pues resulta que elegimos ya un epsilon, ¿cierto? Dijimos que esto es menor que un epsilon primo. Y el b, vamos a dejarlo tal cual en valor absoluto, no lo vamos a tocar. Y
por el mismo argumento de g de x menos b en valor absoluto, f de x menos a, también elegimos de esos épsilon infinitos, nosotros elegimos un épsilon prima que está entre 0 y 1. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es factorizar justamente ese épsilon prima y nos queda factor común de a en valor absoluto más 1 más b, voy a ordenar eso un poquito mejor, voy a ponerlo así, a en valor absoluto más b en valor absoluto más 1. Y entonces la conclusión es que, fíjense de dónde arrancamos, que f de x por g de x menos a por b es menor que todo lo que está arriba, épsilon prima, a en valor absoluto más b en valor absoluto más 1. Y eso es como la primera conclusión. Ahora, si hacemos epsilon prima igual, ojo que epsilon prima es cualquier cosa, ¿cierto? Solo tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, si hacemos ese epsilon prima igual a epsilon sobre, la idea es que nos quede a la derecha solo epsilon, entonces vamos a dividir por ese número que nos quedó ahí. Si hacemos epsilon prima igual a epsilon, pues f de x por g de x menos a por b es menor que epsilon prima por valor absoluto de a más valor absoluto de b más 1, estoy copiando la desigualdad que está arriba. Ahora este epsilon prima es lo mismo que tener epsilon sobre toda esa cosa. Es demasiado construida, ¿vale? O sea, todo eso está construido es para que funcione. Entonces, claramente esto se cancela. Son diferentes de 0, ¿por qué? Porque el 1 tiene un papel importante. Ojo, a valor absoluto de a más valor absoluto de b nunca se van a poder anular. Si ellas son iguales, eso no nos va a aportar un 0, ¿cierto? O sea, no nos va a aportar un menos 1 tampoco. Por lo tanto, ese denominador siempre es distinto de 1 y eso está bien definido. Luego, ¿qué es lo que concluimos? Que f de x por g de x menos a por b es menor que epsilon si la distancia de x a p es menor que delta. Y si la distancia de x a p es menor que delta, ¿qué es lo que tenemos? Pues esta es justamente la definición que dimos al inicio de la clase del límite cuando x tiende a p, aquí, de la función, en este caso la función f de x g de x, igual a a por b. Y este sería el final de esa pruebita. Bien. Bien, entonces, usamos un epsilon en particular para que nos ayudara pues a pasar por medio de todo, para que nos ayudara a construir el epsilon final, y ahí sí ya ese epsilon es cualquiera, ¿cierto? Pues cogemos un epsilon en particular y lo escribimos de esa forma, se generaliza. Recordemos que el epsilon no es uno solo, estamos eligiendo un epsilon prima infinito, porque estamos tomando valores infinitos. De los infinitos valores que hay entre 0 y 1, ahí tomamos el epsilon prima. ¿Quién es? Pues no sé, pero sabemos que está ahí. ¿Por qué lo tomamos ahí? Pues para que la construcción salga. Vuelvo y digo, estas demostraciones no son mías, estas demostraciones son clásicas que se hacen en cualquier curso o cálculo diferencial o un curso de análisis 1, dependiendo pues de lo que quiera cada uno de ellos. Listo. Otra propiedad es la propiedad de linealidad del límite. Espérate, yo me organizo acá. Entonces, otra de las propiedades de los límites es, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a p
voy a cambiar ese color que ya me está cansando, de la suma de dos funciones, s de x, o, perdón, que la suma de dos funciones f de x más g de x es, en este caso nosotros los habíamos llamado a más b, o bien, pues si tenemos la resta, será a menos b. ¿Listo? Entonces podemos hacer esas demostraciones, por ejemplo, recordemos que, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Pues, por ejemplo, tenemos que el límite, cuando x tiende a p, de f de x es igual a, esto es equivalente, recordemos que esto es una igualdad, uno puede, digamos, escribir algo como el límite, cuando x tiende a p, de f de x menos a, y entonces podríamos meter esa constante porque hay una propiedad y eso se puede valer como un axioma, y es que el límite de una constante es la misma constante. ¿Listo? Esa es una de las propiedades del límite también, que el límite de una constante es la misma constante. Como para que la idea no quede tan en el aire, puedo hacer aquí una nubecita de las ideas de lo que eso representa, como para que ustedes pensaran en una posible demostración de eso. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que el límite, cuando x tiende a p de, bueno, llamemos eso c, mejor, esto también es igual a c. Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo que significa es que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la distancia de, ojo, es que es inmediata, de c a c es menor que 0, es menor, era menor que epsilon, entonces, ¿cómo era? Entonces, la distancia de x menos p, aquí podemos meter menor o igual, la distancia de x menos p, perdón, la distancia de x menos p es menor o igual que delta. ¿Listo? Entonces, resulta que esto siempre pasa. Bueno, aquí de hecho es menor que epsilon, podríamos dejarlo así. Entonces resulta que esto satisface esta condición, sí, es así, perdón. Resulta que el epsilon es mayor que 0, pero c menos c es 0, en valor absoluto es 0. Luego, ¿esto qué nos está diciendo? Que epsilon es mayor que 0. Contradice esto la hipótesis inicial, ¿no? Independientemente de lo que esté aquí adentro, siempre se satisface. Luego, esto siempre se satisface y esto se tiene. Entonces la demostración de esa muchas veces se da como un axioma porque pues es que ahí no hay nada que demostrar, ¿cierto? Entonces se da directamente como una propiedad y la asumimos como verdadera. Eso que nos dice que el límite de una constante es la misma constante. O dicho de otra manera, que las constantes pueden entrar y salir de los límites. Que si pensamos en la aplicación en derivadas, en integrales, pues eso es una propiedad que se va heredando, ¿cierto? Las constantes pueden entrar y salir de las derivadas, las constantes pueden entrar y salir de las integrales. Bien, entonces lo que yo quiero decir es justificar este paso de acá, que puedo dejarla por fuera o asociarla y meterla a ser parte de mi función en el límite. Entonces estas dos cosas serían equivalentes, ¿cierto? Probar que el límite, si el límite cuando x tiende a p de fx igual a a, es equivalente a tener que el límite cuando x tiende a p de f de x menos a es igual a 0, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que los límites de ambos son ceros, tanto la A y la B son ceros, y de alguna manera pues eso nos va a aliviar las demostraciones que la demostración que vamos a hacer y la podríamos sacar de una manera más elegante y más rápida. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería f de x más g de x menos
es con minúscula. Más A más B, pues bueno, aquí no hay nada más que asociar f de x con la A. G de x con la B. Entonces supongamos que vamos a particularizar ese problema, que f de x tiende a 0 y que g de x también tiende a 0. Cuando x tiende a b. Entonces lo primero que vamos a hacer es que si sumamos estas dos funciones, pues ese límite también es 0. Entonces primero demostraremos que f de x más g de x tienden a 0 si x también tiende a 0. O podríamos decir, demostraremos que el límite cuando x tiende a 0, f de x más g de x tiende a 0. ¿Sí? Intentando como escribir y por eso como que me estoy enredando porque a mí me gusta más la otra notación, pero se los estoy intentando escribir de una manera que también aparece en algunos libros. En el Spivak, que es un libro de cálculo que tiene cosas interesantes, creo que usan esta notación. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Pues entonces lo que queremos probar es que para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la suma de f de x más g de x, recordemos que estamos asumiendo que los límites son ceros para hacer un caso particular y luego extenderlo, es menor que epsilon, siempre que, eso como la proponíamos, x menos p menor que delta, y si aquí queremos, pues podemos agregarle 0 menor que valor absoluto de x menos p menor que delta. Entonces, esto es lo que debemos demostrar. Es decir, vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Aquí es más fácil porque si estamos sumando dos cosas, pues ese epsilon no va a ser que, no tiene que ser tan rebuscado como el anterior, sino que necesitamos que al sumar dos cosas nos dé epsilon, pues vamos a el epsilon de un límite sea epsilon medios, el límite del otro, el epsilon del otro sea epsilon medios, al sumar epsilon medios con epsilon medios da epsilon y pues tendríamos lo que tenemos acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Sea epsilon dado como el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 0, entonces existe, vamos a llamarlo un delta 1 mayor que 0, tal que f de x es menor que epsilon medio si el valor absoluto de x menos p es menor que ese delta 1. Un resultado similar tenemos para el límite cuando x tiende a 0 de g de x igual a 0. Si el límite cuando x tiende a 0 de g de x es exactamente 0, pues entonces, pues el tableta empezó a perderse. Existe, estoy acá, estoy copiando, existe, ahora llamémoslo, no sé, un delta 2, ¿cierto? Mayor que 0, tal que ¿qué? Bueno, pues
g de x en valor absoluto es menor que epsilon medios si la distancia de x a p es menor que ese delta 2. Entonces, ojo que si me devuelvo a lo que queremos probar, es existe un delta mayor que 0, no 2. Por un lado, existe un delta 1 y un delta 2. Bueno, pues vamos a tomar el más pequeño de ellos como delta, sea delta igual al mínimo entre delta 1 y delta 2. Pues entonces las dos desigualdades se cumplen para ese delta. Si x menos p es menor que delta 1, pues entonces x menos p va a ser menor que ese delta porque es más pequeñito. O sea, es como si nosotros estamos tomando un intervalo más grande y entonces lo estamos achicando. En vez de coger el grande, descartamos esto y nos quedamos solamente con los valores más pequeños. Entonces, si x menos p es menor que delta 2, pues también x menos p es menor que delta. Bien, entonces nos vamos a quedar pues con uno de ellos. O los dos, por la propiedad de la simplificación de la i, nos quedamos con las dos. A y A es equivalente a A, ¿cierto? Por la propiedad de simplificación nos quedamos de los dos con uno de ellos porque son lo mismo. No nos está aportando absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros de f de x más g de x? Pues f de x más g de x es menor o igual que, por otra vez, desigualdad. Fíjense que desde que vimos la desigualdad triangular, es de las cosas que más utilizamos nosotros acá, ¿cierto? Entonces f de x más g de x menor o igual a f de x más g de x, pero resulta que f de x era menor o igual, era menor estricto, perdón, que epsilon medios, y g de x también era menor que epsilon medios. ¿Cuánto da epsilon medios? Pues, más epsilon medios da epsilon. Y entonces lo que nosotros llegamos es que f de x más g de x en valor absoluto es menor que epsilon si x menos d es menor que 0. X menos p es menor que delta. Y era justamente la definición del límite. ¿Qué implica esto? Pues esto lo que implica es que el límite, cuando x tiende a p de la suma de esas dos funciones, es igual a 0. Y entonces, ¿por qué yo me fui por este camino? ¿Por qué elegimos este camino? Resulta que lo que les estaba explicando al inicio. Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a... Al reescribir esto por la propiedad de que las constantes pueden entrar y salir de los límites, como el límite cuando x tiende a p de f de x menos a igual a 0, pues entonces cogemos y redefinimos una nueva función, llamémosla por ejemplo f grande de x, que sea f de x menos a. Y lo que vamos a probar ahora es que el límite cuando x tiende a p de f grande de x sea igual a 0, que fue justamente lo que probamos nosotros. Si eso es 0, entonces implica que este límite es 0, y si este límite es 0, pues implica que estas son iguales, y pues entonces haber demostrado que esto es 0, pues quizás yo no fui tan fino con la notación y no distinguí entre las f grandes y las f pequeñas, pero pues entonces inmediatamente lo que queda demostrado es que si x tiende a p, la suma de f de x más g de x, pues va a tender a la suma donde tiendan cada uno de ellos por separado. Bueno, entonces, de esa manera, pues entonces nos evitamos trabajar con más valores y pues eso nos simplificó tener unos epsilon mucho más pequeñitos, listo. La última propiedad de estas álgebras de límites, pues será la que nos falta, que ya hicimos suma, resta,
multiplicación, pues nos hace falta el límite cuando x tiende a p de f de x sobre g de x igual a sobre b, y claramente pues ahora le vamos a agregar un ingrediente adicional que ese límite de cuando x tiende a p de g de x, que es b, sea diferente de 0. ¿Listo? Bien, y yo creo que, por eso lo había dicho antes, pero bueno, bien, antes de meterme con esta demostración, se me vino una cosa a la cabeza, y es una manera de demostrar eso que les estaba diciendo, y es que las constantes pueden entrar y salir de los límites. Nosotros hace un momento probamos esto, y de hecho fue la primera propiedad, que el límite cuando x tiende a p de f de x por g de x es igual a por b, minúsculas. ¿Cierto? ¿Esto cuál era? ¿De dónde partíamos? Que el límite, bueno, lo de siempre, que el límite cuando x tiende a p de f de x es igual a a, y el límite cuando x tiende a p de g de x es igual a b, ¿cierto? Supongamos que g de x es constante, y llamémoslo a también, ¿vale? Si g de x es una constante, pues esta es verdad, el límite de una constante, ya probamos que es una constante. Entonces, vamos a cambiar ahora, saquemos, escribamos f de x como constante, porque dijimos que f de x en este caso vale a. Entonces el límite cuando x tiende a p de a por g de x es igual a por b, que es igual a por el límite, recordemos que b es el límite cuando x tiende a p de g de x. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas dos últimas igualdades? Que el límite cuando x tiende a p, y lo voy a escribir así, de una constante por una función es igual a la constante por el límite cuando x tiende a p de la función. Y es una propiedad súper útil, y que cuando hace uno, o sea, no solamente para las demostraciones, pero cuando uno tiene que hacer o nos tocaba hacer esas límites o esas derivadas o esas integrales superoperativas que nos quedamos una hora escribiendo algo y no llegamos a nada, pues esta era una de las propiedades más importantes, ¿cierto? Porque se evita uno trabajar con una función tan grande, saca las constantes, trabaja con una función más factorizada, más reducida, y las cosas son más sencillas. ¿Listo? Entonces ahora sí les voy a hacer esa demostración porque ya se me está acabando el tiempo y estoy hablando mucha cosa. Entonces lo que vamos a demostrar es que el límite cuando x tiende a p de f de x, voy a volver a escribir para no devolverme, de f de x sobre g de x es igual a sobre b, claramente si b es un número diferente de 0. Entonces, en este caso, nosotros también vamos a trabajar con una reducción, esta demostración también es sencillita. Les hice una bien larga, fue la primera, la del producto. Generalmente lo que uno hace es utilizar generalizaciones para que las demostraciones sean más cortas, como en el caso de la suma, que metimos esa constante a la función, redefine uno la función y evalúa. En este caso, f de x sobre b por b sobre g de x es justamente lo que nosotros queremos demostrar, ¿cierto? Entonces lo único que vamos a hacer es coger esta función y demostrar que b sobre g de x, bueno, así, tiende a 1 si x tiende a p. Y de alguna manera, luego pues aplicar el límite del producto para aplicarlo nosotros acá y llegar a la misma propiedad.
¿Listo? Entonces vamos a definir esa función sobre la cual vamos a trabajar. Pues, vamos a llamarla h de x a la función g de x, acá, g de x sobre b, y entonces lo que sabemos es que, recordemos que de g de x nosotros sabemos que el límite, o bueno, mejor lo voy a escribir en la misma notación, g de x tiende a b si x tiende a p, entonces si x tiende a p, h de x va a tender a b sobre b, que es igual a 1. Pero realmente lo que nosotros queremos es darle la vuelta, ¿cierto? Lo que nosotros, recordemos que le queremos dar es la vuelta, no a h, sino, no queremos mostrar que h tiende a 1, sino que 1 sobre h tiende a 1. Entonces, pongamos eso. Queremos demostrar que 1 sobre h de x tiende a 1 si x tiende a 1. O dicho de otra forma, el límite cuando x tiende a 1 de 1 sobre h de x es igual a 1. Aquí es p, perdón. Entonces la misma idea de antes. ¿Qué es lo que nos representa esto? Pues entonces lo que nos dice es que para todo epsilon mayor que 0, lo que queremos ver es que para todo epsilon mayor que 0, el valor absoluto de 1 sobre h de x menos 1 es menor que epsilon si x menos p es menor que delta. Bien. Arriba no es una P. Perdona, ¿me puedes hablar un poquito más duro? Disculpa. Es que arriba donde escribiste, profe, queremos demostrar que 1 sobre h de x tiende a 1 si x tiende a 1, no es si x tiende a p. Correcto, gracias. Justo me lo dijiste y Okay. vi hacia dónde iba tu aclaración. Excelente. Vale. Rubén, muchas No, gracias. no hay nada, profe. Bien, ahora, espérate que ya me perdí un poquito. Se me fue la paloma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a acotar esto? Ah, listo, entonces, fíjense pues, entonces vamos a trabajar con esto de acá. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Bueno, vamos a manipularlo. 1 sobre h de x menos 1. Esto, pues, es 1 menos h de x sobre h de x. Por propiedades del valor absoluto, eso es lo mismo que tener el valor absoluto del numerador partido el valor absoluto del denominador. ¿Cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es buscar de alguna manera con lo que nosotros sabemos hasta ahora, con la hipótesis que nosotros tenemos, que es la que el límite, que ya probamos que el límite de h de x es 1, con esa hipótesis vamos a reescribir esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, la de arriba es trivial, porque por definición de valor absoluto, el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x. Luego uno puede jugar con el menos, meterlo, sacarlo, como quiera. ¿Por qué? Porque
valor absoluto de x se puede decir como menos x, y por propiedades del valor absoluto, ese menos es un menos 1 por menos x, y ese menos 1 es una constante, luego esto es un producto, ¿cierto? Entonces se puede escribir como el valor absoluto de menos 1 por valor absoluto de menos x, entonces valor absoluto de menos 1 es 1 por valor absoluto de menos x, pues que esto da valor absoluto de menos x, ¿cierto? Entonces eso nos probaría que el valor absoluto de x es igual al valor absoluto de menos x, y eso ¿por qué? Porque lo que tenemos realmente, pues que es la misma cosa, pero basta la aclaración, nosotros tenemos es esto. Para hablar del numerador y veamos a ver ya cómo nos sacamos ese denominador, ¿cierto? Nosotros lo que sabemos es que como el límite de h de x es 1, h de x menos 1 en valor absoluto es menor que epsilon, ¿cierto? Vamos a llamarlo ese, que como h de x tiende a 1, o bueno, mejor, lo que va a escribir menos por el tiempo, como límite, cuando x tiende a p, de h de x es igual a 1, entonces, es toda la historia, existe un epsilon mayor que 0, tal que para un delta mayor que 0 se tiene que h de x menos 1 es menor que epsilon, vamos a llamar eso epsilon medios, ¿vale? Para que la prueba salga. Si x menos p es menor que delta. Claramente, ese delta y epsilon son mayores que 0, pero el hecho de, ya tenemos esta, y vamos a ver cómo podemos jugar con esa desigualdad para encontrar una expresión para el denominador, ¿listo? Entonces, necesitamos ver qué podemos decir del valor absoluto de h de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir de esa h de x? Bueno, pues entonces, hay una cosa que usamos desde hace mucho tiempo, desde pequeñitos, y es la propiedad que demostramos nosotros cuando hablamos del valor absoluto como función, h de x menos 1 menor que epsilon medios, esto es equivalente a tener que menos epsilon medios menor que h de x menor que epsilon medios. Si le restamos, perdón, aquí me falta un 1. Si le sumamos 1 en cada lado de la igualdad, eso nos lo permitía hacer una de las mismas propiedades del valor absoluto, de las desigualdades, que incluso, sí, de las desigualdades. Entonces esto lo podemos ver así. Ahora ese 1 vamos a escribirlo como 2 medios para que la operación sea sencilla. 1 más 1 lo asociamos y lo operamos, nos da 0. Y pues esto nos queda 2 medios menos epsilon medios. Eh, 2 medios. Espérate, yo creo que aquí voy a tener que poner. No, entonces ¿sabes qué voy a elegir? Voy a elegir es una cosa diferente. Claro, resulta que esto se satisface, y en particular recordemos que esto es para todo epsilon mayor que 0, para cualquier número mayor que 0, sí, porque si no esto para donde voy no me va a llevar a ninguna parte. Como esto es para todo epsilon mayor que 0, en particular esto se satisface para epsilon igual a 1. Entonces si epsilon es igual a 1, claro, porque si no, ¿cómo voy a sumar eso? Entonces esto me queda así. No es machetazo. En Colombia decimos así, yo no sé cómo decirlo, o sea, no es que esté haciendo algo indebido, ¿vale? Menos un medio menor que h de x menos 1 menor que un medio. Esto voy a cambiar todos estos epsilon por 1, sí, porque me estaba preocupando ya. Y entonces ahora sí puedo sumar, ¿cierto? Entonces me queda 2 medios menos un medio, es un medio, menor que h de x, menor que 3 medios. Listo. Entonces voy a quedar con este pedazo de la desigualdad. Y entonces eso lo que nos dice es que h de x es mayor que a un medio. O lo que es lo mismo,
1 sobre h de x es menor que 2. Esto de acá, h de x mayor que 1/2, es lo mismo que si nosotros tuviéramos h de x mayor a 1/2 en valor absoluto. Recordemos que la solución de estos son o los que son mayores a 1/2 o los que son menores a menos 1/2. Como ya sabemos que esto es verdad, pues nosotros podríamos generalizar esto, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros arriba tenemos un valor absoluto, entonces realmente pues vamos a invertir en la que tenga el valor absoluto y en la que no sirve. Fíjense que hay muchos detallecitos, ¿cierto? Generalmente uno salta aquí, pero hay un paso intermedio y hay una justificación, es que esto que está a la derecha es una equivalencia con lo que está a la izquierda, porque es o la solución son estos o la solución son estos. No es lo mismo que si tuviéramos la desigualdad menor, ¿cierto? En el orden valor absoluto menor que 1/2, porque ahí sí es una i. Es menos 1/2 menor que h de x y h de x menor que 1/2. Entonces, en este caso, como ya para que la o sea verdadero basta que una sea verdadera, pues ya tenemos que esta es verdad, por lo tanto lo podríamos generalizar con un valor absoluto. Y entonces, a lo que nosotros llegamos es, vuelvo, que 1 sobre h de x menos 1 era igual a h de x menos 1 en valor absoluto, perdón por el desorden, porque como no la había visto, pero, o sea, la había preparado, pero creo que no la tenía bien en la cabeza y por eso estoy escribiendo tanta cosa. Vimos entonces que la primera parte es, bueno, mejor, escribámoslo así, esto se puede escribir como h de x menos 1 en valor absoluto por 1 sobre valor absoluto de h de x, ¿cierto? Entonces, esta de acá es menor que epsilon medio, porque así elegimos el epsilon, y de hecho lo elegimos así, no solo para que apareciera el epsilon, sino para poder hacer ese artificio con el 1 sobre el h de x, para poder acotar ese nuevo valor absoluto. Entonces, por otro lado, esto de acá es menor que 2, claramente 2 es diferente de 0 y esto nos queda igual a epsilon. ¿Qué nos quedó acá? Bueno, pues lo que nos queda acá es que 1 sobre h de x en valor absoluto menos 1 es menor que epsilon si x menos p es menor que delta. ¿Y esto para quién? Para todo epsilon mayor que 0. Y existe pues un delta mayor que 0 que satisfaga esta condición. ¿Y esto qué es por definición de límite? Pues bueno, pues esto no es más que el límite cuando x tiende a p de, ¿qué me fue? Cuando x tiende a p de 1 sobre h de x igual a 1. ¿Listo? Que era justamente lo que queríamos demostrar. Bien, entonces aquí está pues como un resumen de lo que sería una primera presentación, una primera aproximación de límites. Hay muchas más cosas, ¿cierto? Y pues entonces, para aprovechar estos 10 minuticos que nos quedan, voy a seguir hablando de continuidad. Mañana va a quedar, o sea, daré la definición y diré alguna otra cosa. Mañana continuamos con continuidad, metemos el tema de derivadas, entonces esperamos mañana terminar derivadas para que el jueves y el viernes pues ya hablemos de lo que son solamente las integrales, y el lunes pues Alejo ya les va a dar como el cierre de esto, ¿cierto? Mostrar dónde está esa conexión entre la teoría de probabilidad y el análisis real. Realmente la conexión es más con análisis funcional, con teoría de la medida, ¿cierto? Pero para llegar a una teoría de la medida o análisis funcional, pues tiene que pasar por todos estos caminos malucos que es el análisis real, ¿cierto? Entonces, esto, vuelvo e insisto, es un abrebocas de lo que es un análisis real, pero no es todo, ¿cierto? Y hay algunos detalles que yo me salto, hay algunas demostraciones que les digo, sí, se siguen y todo, pero por cuestión de tiempo es de alguna manera contar una historia resumida de lo que puede ser. Y espero que esa historia pues les haya llegado a ustedes bien
y espero haberla contado de una buena forma. Listo. La definición de función continua usual en cálculo, uno la puede extender a espacios métricos, como para que ya utilicemos los espacios métricos y ya salgámonos de eso. Sabemos la definición de función continua en R, ¿cierto? Que también es un espacio métrico dotado de la métrica usual del valor absoluto, por ejemplo. Entonces vamos a ver la definición. Sean S y D y S con D de S, T con D de T, espacios métricos. Y sea, yo creo que solo voy a dar la definición para no dejar todo esto tan cortado. Y sea F, una aplicación de S en T, o una función. Entonces, la función F se llamará continua en un punto P que pertenezca a S si para cada epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que, ojo, esta definición, o sea, realmente se utiliza en análisis, pero desde un punto de vista del límite es más digerible la del límite, ¿no? Tal que la distancia en T de f de x a f de p menor que epsilon si la distancia en S de x a p es menor que delta. Entonces, una observación, que lo que esto que está ahí es justamente, eso induce la definición del límite, o induce un límite, y el límite que induce es que el límite cuando x tiende a p, de f de x es igual a f de p. Eso sería la equivalencia, ¿cierto? Que es la que nos enseñan a nosotros en cálculo. Una observación, si f es continua en todos los puntos de A, entonces diremos que f es una función continua en ese subconjunto del espacio S. De una u otra forma, ¿no? Lo que dice es que puntos cercanos a P son enviados por medio de la función f a puntos cercanos a f de t. Entonces, ¿eso por qué? Eso vuelve a estar ligado con las sucesiones convergentes alrededor de un punto de acumulación, que era lo que les comentaba hace un ratito. Yo voy a marcar que llegamos hasta acá y entonces mañana continuamos con esto. Muchísimas gracias y que tengan buena noche, chicos. Listo, profe, gracias.